ver si no me olvido. Bien. Ese no fue el mío. Entonces, les decía, bueno, vamos a esperar porque si no tengo que salir de la pantalla cada ratito. Les decía, lo que yo obtuve acá, ¿sí? Es este término acá, ¿sí? El 1105, ¿sí? A ese le tengo que restar el cuadrado de la media aritmética era 41, ¿sí? Y ahí obtengo el resultado de la varianza, ¿sí? Como yo lo que necesito es el desvío estándar, ¿sí? Sé que la varianza, el desvío estándar, perdón, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, el desvío estándar es 12, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una distribución que tiene media aritmética 31 y desvío estándar 12, ¿sí? ¿Qué significa esto del desvío estándar? ¿Sí? Es que la distribución en promedio se encuentra, ¿sí? Está distribuida, digamos, del 31, que es el valor de la media aritmética, 12 hacia un lado y 12 hacia el otro. Y ahí está la mayor concentración de valor, ¿sí? Recuerden que la raíz cuadrada tiene resultado tanto positivo como negativo, ¿sí? Justamente por eso nos da, digamos, un intervalo desde la media menos 12 y la media más 12, que es el intervalo de mayor concentración de valores de la variable. Cuanto menor es el desvío estándar, menor es el intervalo de concentración, o sea que los valores están distribuidos más cerca de la media aritmética, ¿sí? Por lo tanto, la distribución es más homogénea. Bien. Alex Cox. Bien. Lo que buscamos entonces es comparar esa distribución que tiene media aritmética 31 y desvío estándar 12 con otra distribución que tiene media aritmética 40 y desvío estándar desconocido, ¿sí? O sea, lo que yo tengo que hacer es encontrar cuál debería ser el desvío estándar de esa otra distribución para que la dispersión sea la misma, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo voy a abrir el PDF. ¿Dónde está? Esta es clase 1. Perfecto, vamos a poner. Uy, ahí se me pasó, me parece. Semana 1, semana 2. Estará acá. No. Se me perdió el archivo donde. Mira, 1 parte 2. Pero esta. Se me perdió el archivo donde están las. Acá. Lo que nosotros necesitamos es esta unidad. Acá. El coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación, ¿sí? Que es el que me va a indicar la dispersión en una unidad porcentual, ¿sí? Por eso fíjense que multiplica por 100 acá, ¿sí? Si bien en este caso dice S sobre X, lo que pasa es que acá está considerando a una muestra, ¿sí? S es el desvío estándar de una muestra y X, es la media aritmética en una muestra, ¿sí? Nosotros tenemos una población. Entonces, el coeficiente de variación va a ser el desvío estándar, sería 12, dividido la media aritmética, que sería 31. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir acá. Vamos a insertar una ecuación. Va a ser, dijimos 12, que es el desvío estándar, dividido 31, que es la media aritmética, tiene que ser igual, porque lo que nosotros buscamos es que tenga la misma distribución, tenga la misma dispersión, perdón, que otra distribución que tiene media aritmética 40 y desvío estándar desconocido, ¿sí? A este desvío estándar desconocido vamos a llamarle simplemente sigma sub 2. Sigma sub 2. Es decir, el desvío estándar de la segunda distribución, ¿sí?
Fíjense que si yo resuelvo esto, voy a obtener cuánto tiene que ser el desvío estándar de esa segunda distribución para tener la misma distribución, la misma dispersión que la primera distribución. ¿Sí? Sería 40 por 12 dividido 31. ¿Sí? Entonces, eso sería igual a 40 por 12. Y eso dividido 31. ¿Sí? Es decir que el desvío estándar de la segunda distribución tiene que ser 15,48. ¿Sí? Es decir, 40, que es la media aritmética, menos y más 15,48. En este caso son minutos, ¿sí? Porque es el tiempo que tarda el envío, ¿sí? Que tarda un envío de esos motomandados. ¿Sí? Vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no, ya pasamos al siguiente. ¿Dónde está? Acá. Al siguiente problemita, que es el punto 2. Bien. Voy a... Ay, no sé qué. Ahí está. Quiero mover todo a la hoja de abajo. Ese es el problema de usar el... No sé por qué se va todo junto. Vale. Si quiere, entonces que se quede. Vamos a dejarle ahí nomás, entonces. Este otro problemita entonces dice, se realiza un estudio en una ciudad sobre la capacidad hotelera y se obtienen los siguientes resultados. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 el número de plazas, ¿sí? Es decir, la cantidad de personas que puede albergar ese hotel. ¿Sí? Y el número de hoteles que tiene esas cantidades. ¿Sí? En el punto A dice, represente gráficamente esta distribución de frecuencias mediante un histograma. ¿Sí? Podemos, voy a copiar esto. Podemos hacerlo con Excel, digamos, ¿sí? Vamos a insertar gráfico. Acá tenemos. ¿Cuál es el problema? Que el Excel acá nos tira todo juntito. ¿Sí? O sea, tendríamos que configurarlo para que quede como realmente tiene que ser el histograma. ¿Sí? O sea, recuerden que acá esto yo estoy separando cuando en realidad esto es una variable continua, o sea, tendría que ir todo junto. ¿Sí? O sea, yo no tendría que tener esa separación entre los valores. ¿Sí? O sea, todas las columnas tienen que ir una al lado de la otra. ¿Sí? Esto no lo vamos a hacer porque, bueno, yo lo hice ahí en el programa, pero no lo vamos a hacer por el hecho de que supongo yo que ustedes saben hacer un gráfico así, que le van a hacer con la escala, como corresponde y demás. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar directamente al otro punto. ¿Sí? O sea, tienen que hacer un histograma, ¿sí? Con esos datos. ¿Sí? O sea, en el eje horizontal van a ir esos valores de la variable de 0 a 80. ¿Sí? Y ahí tenemos que las alturas de esos rectángulos que se forman tienen que estar, digamos, la altura tiene que ser igual a la frecuencia. ¿Sí? Recuerden siempre que tiene que ser proporcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un rectángulo, ¿sí? O digamos una clase, ¿sí? Un intervalo que tiene, por ejemplo, acá, este que tiene el doble de la frecuencia que este, eso tiene que verse en el rectángulo. El rectángulo va a tener que ser el doble de alto, ¿sí? En este intervalo que en este, ¿sí? Ese, si bien uno lo piensa y tiene sentido, muchas veces aparecen gráficos así que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo lo hago,
por ejemplo, a este simplemente un poquito más arriba, no lo hago que tenga el doble de tamaño que este, ¿sí? Aunque yo ponga a la altura, digamos, la frecuencia, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno lo mira, digamos, la primera impresión que te da es que no hay mucha diferencia, digamos, ¿sí? Cuando en realidad es el doble, ¿sí? Entonces hay que guardar mucho cuidado a la hora de las proporciones entre esos rectángulos, ¿sí? Bien. En el punto 2 dice, ¿cuál es la proporción de octeles que dispone de entre 20 y 50 plazas? ¿Sí? O sea, entre 20 y 50 plazas. Fíjense que estamos frente a una situación prácticamente igual que a la primera, ¿sí? Donde me pedía 25, ¿sí? Bueno, acá necesito en el 50, ¿sí? El 50 es un valor que está en este intervalo, ¿sí? El 20 está acá, entonces con ese no va a haber problema, ¿sí? O sea, yo considero estos hoteles que son 50 más los que están hasta el valor 50 acá, hasta el 50 número de plazas, ¿sí? O sea, nuevamente tengo que usar eh, la fórmula del percentil, ¿sí? Vamos a insertar, ¿sí? Vamos a escribir la fórmula, ¿sí? Recordemos otra vez, acá el valor del percentil es 55, ¿sí? Acá voy a agregarle una columna para la frecuencia acumulada, que va a ser 25, 75, 75 más 55, 100, 130, 120, 130 y 150. Creo que no le erré ninguno, ¿sí? Entonces, tenemos el límite inferior de ese intervalo que va a ser 55, puse acá es 50, no 55. 50, ahí está. Ahora sí. 50, ¿sí? El límite inferior de ese intervalo es 40, ¿sí? 40 más diseño. Acá va a ir el orden de ese percentil que va a ser n por k sobre 100, recordemos, n en este caso es 150 por k sobre 100, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es este, 75, menos 75, dividido la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es acá, 55, por la amplitud del intervalo, que en este caso es 20. Se largó la lluvia, por si escuchan ruido de fondo, es la lluvia. Así que vamos a terminar rápido, así podemos dormir las 7. Entonces, hacemos igual que hoy. Yo voy a hacer un despeje completo ya, ¿sí? Y les voy a decir todo lo que hago igualmente, pero... Ay, jódanme que no estoy grabando. Ah, no está grabando. Ay, me asusté. Bueno, me aparecían... Está bien, está bien. No hagan caso. Eh, entonces, tenemos el 40 este, ¿sí? O sea, tenemos que restar miembro a miembro 40, tenemos que multiplicar miembro a miembro por 55 y dividir miembro a miembro por 20, ¿sí? Eh, y después ya vamos a hacerlo todo de una. Vamos a sumar miembro a miembro 75. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, cuando resto miembro a miembro 40, me va a quedar 10 por 55 dividido 20, y esto más 75, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 150. En realidad sería 150k dividido 100, que va a ser 1,5k, ¿sí? Acá 10 por 55 dividido 20 va a ser 22,50, no, 27,50 más 75, si no me equivoco, ¿no? Vamos a hacer por las dudas, porque... Sí, 27,50, 27,5
más 75, ¿sí? ¿Sí? Va a ser 102,5 dividido 1,5. Esto es igual a K, ¿sí? Esto quiere decir que K es igual a 68,33, ¿sí? Este sería el valor de K, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto, recordemos, es un porcentaje, ¿sí? Quiere decir que el 68,33% de los hoteles, ¿sí? Tiene menos de, ¿cuánto era esto? ¿55? 50. Tiene menos de 50 plazas, ¿sí? Si yo saco el 68,33% de 150, ¿sí? Eso me da 102,5. 102,5. Vamos a redondearlo en 102, ¿sí? 102 hoteles, porque escriban, tienen menos de 50 plazas, ¿sí? Yo lo que necesito es, fíjense, que me pedía de 20, entre 20 y 50, ¿sí? O sea, 102 tienen menos de 50, ¿sí? O sea, voy a rayar de la mitad de este intervalo hacia allá, ¿sí? Ahora, yo necesito entre 20 y 50, o sea que necesito solo esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a esos 102 hoteles le tengo que sacar los que tienen menos de 20, que en este caso serían 25, ¿sí? Entonces, voy a hacer 102 menos 25, que eso me da 102 menos 25. 102 menos 25 me da 77. Ahora ya hago todos los cálculos. 77 hoteles tienen entre 20 y 50 plazas, ¿sí? Dice, desconectó Jessica. Es la única que tiene activado el video. Bien, entonces, dijimos que entre 20 y 50 plazas son, son 77 los hoteles que cuentan con esa cantidad, ¿sí? Como les decía, fíjense que es básicamente el mismo proceso que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Cuando vamos al punto C, dice, ¿cuántos hoteles tienen 30 o menos plazas? ¿Sí? Fíjense que sería otra vez lo mismo, esto ya no lo vamos a hacer porque es exactamente igual, solo que para el valor 30, ¿sí? Que sería el que está acá, 30 o menos plazas, y cuántos hoteles dice se encuentran por debajo de P sub 33, ¿sí? Esto sí lo vamos a hacer porque no es como los anteriores, ¿sí? En este caso sí, fíjense que yo estoy buscando, uy, ¿qué escribí? Ahora sí yo estoy buscando P sub 33, ¿sí? O sea que yo estoy buscando cuántos hoteles, ¿sí? Están en el 33% inferior, digamos, ¿sí? O el valor que separa al 37% inferior de los hoteles con el 37% mayor, ¿sí? Entonces, para encontrar esto, ¿sí? Tengo que usar la misma fórmula, el límite inferior, que lo que voy a necesitar es el orden de P sub 33. ¿Cómo obtengo el orden? ¿Sí? Muy simple. Es NK sobre 100. ¿Sí? Que en este caso sería N es 150 por K, que es 33, dividido 100. ¿Sí? Sería 150 por 33. Ahí hago el cálculo. 150 por 33 dividido 100. Que es 49,5. ¿Sí? Ese es el orden del percentil 33. ¿Sí? Es el orden del percentil 33.
esta sería la posición, ¿no?, que está ocupando ese percentil. Tengo que ubicar este valor en la columna de frecuencias acumuladas, ¿sí? Ese valor, fíjense que hasta acá tengo el 25, por lo tanto, el 49,5 va a estar en lo siguiente, ¿sí? Fíjense que es prácticamente uno de los últimos valores de acá, ¿sí? Ese valor está acá, ¿sí? Quiere decir que este es el intervalo de referencia, ¿sí? Ahí, ahí, ¿qué estoy haciendo? Quiero seleccionar y quiero sacarle ese amarillo, porque si no queda celeste y amarillo como si fuera de Boca y yo soy de River, entonces no tiene sentido, ¿sí? Lo único que faltaba. Bien, entonces, dijimos que acá se encuentra... Ahora yo de Racing. Sí, bueno, pero no importa. Pobre. Entonces, pobrecitos los de Racing. Entonces tenemos ese intervalo que es de donde vamos a extraer los datos. El límite inferior, que es 20, más, y ahí toda la fórmula, ¿sí? El orden del percentil, que ya sabemos que es 49,5, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 25, dividido la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 50, por la amplitud del intervalo que es 20, ¿sí? Una cuestión de lenguaje nomás que yo escuché el otro día y por ahí muchos lo dicen, se dice intervalo, no intervalo, por las dudas, ¿sí? Voy a hacer el cálculo. Sería 49,5 menos 25, eso, por 20, dividido 50, y a eso le tengo que sumar 20. ¿Sí? El resultado de esto a mí me dio 29,8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 33% de los hoteles tienen menos de 29,8 plazas. ¿Sí? Acá fíjense que 29,8 plazas es otra vez un valor que no tiene sentido. ¿Sí? O sea, si yo digo menos de 30, ya va a ser lo mismo, porque recuerden que acá, o si yo digo menos de 30, quiere decir que estoy considerando a partir del 29 porque estos valores son una variable discreta. ¿Sí? O sea, puedo decir, el 33% de los hoteles tiene menos de 30 plazas. ¿Sí? Bien, voy a poner en rojo esto nomás. Bien, seguimos. ¿Sí? Fíjense, volvemos acá, tenemos una tabla que acá sí no tenemos variable, sí tenemos variable, es el peso de los bebés que asistieron a la unidad sanitaria el día 4 de agosto, ¿sí? O sea, estamos frente a la variable peso, ¿sí? Lo que tenemos que completar es, fíjense que dice, el primer 25% está entre, y ahí tenemos que completar el intervalo de pesos, ¿sí? O sea, entre cuántos kilogramos, digamos, están esos bebés. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto hacen referencia a los tres valores de los cuartiles, ¿sí? O sea, lo que tengo que hacer es encontrar los tres cuartiles y a partir de esos tres cuartiles elaborar los intervalos, ¿sí? El primer intervalo va a ser de 0 al primer cuartil, el segundo intervalo es del primer cuartil al segundo, el tercer intervalo es del segundo cuartil al tercero, y el último es del tercer cuartil hasta el último valor de la variable, ¿sí? Esos serían los 4 intervalos. Yo no tengo los valores acá. No sé si alguien... De 0 tiene... a 5. De 0 a 5. Después de 5 a 7. Después de 5 a 7. De 7 a 9. De 7 a 9. Y de 9 a 12. Y de 9 a 12. ¿Sí? Acá vamos a borrar unas cosas de esta porque si no sean de 9 a 12. ¿Sí? Bien, esos serían entonces los 4 intervalos que concentran cada uno de ellos 25% de los bebés, digamos, ¿sí? O sea,
Un 25% de los bebés pesa entre 0 y 5 kilogramos. El otro 25% entre 5 y 7, el otro 25% entre 7 y 9 y el otro 25% entre 9 y 12. ¿Sí? Acá tengo que encontrar el tercer decil. Vuelve a hacer lo mismo que esto, solo que el tercer decil nos va a dar lo mismo que el percentil 30. ¿Sí? O sea, el tercer decil es el valor que deja un 30% de los valores menores, ¿sí?, o iguales a él. ¿Sí? Acá fíjense que dice que calcula el porcentaje de bebés que pesan hasta 7 kilogramos. Esto es lo mismo que lo que hicimos acá. ¿Sí? Va a ser un valor que está en este intervalo, que está en el centro, o sea, sabemos que el percentil nos da 7 y buscamos el valor de K. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando rápidamente para no vamos a seguir resolviendo estos porque son exactamente iguales. ¿Sí? O sea, digo exactamente iguales en los pasos que tengo que hacer, ya debería ser algo. Leo la consigna y es lo mismo que la otra y la resuelvo nada. ¿Sí? Después, fíjense, el anteúltimo en realidad, porque el quinto hay que clasificar a las... El anteúltimo nos dice, al finalizar el ciclo lectivo, el número de materias aprobadas en un grupo de 35 alumnos se refleja en la siguiente tabla. ¿Sí? Esta sería la tabla. Fíjense que ya no es una tabla de intervalo de clase, es una tabla simplemente de frecuencias, donde, voy a poner un poquito más arriba, dice, en promedio, ¿cuántas materias desaprueban los alumnos del grupo? Cuando dice así, está haciendo referencia a la media aritmética. Cuando nosotros hablamos de promedio, o sea, si yo digo, calculen el promedio de esto, estamos haciendo referencia a la media aritmética. Aunque a la mediana y a la moda también se le diga promedio. ¿Sí? Pero se generaliza, digamos, o en todo caso se toma como promedio. Cuando yo digo calcular un promedio, hacemos referencia a la media aritmética. ¿Sí? Salvo que se especifique lo contrario. Si yo digo calcular los 3 promedios de esta distribución, bueno, entonces sí sería la mediana, la moda y la media aritmética. ¿Sí? No sé por qué cada ratito se baja la pantallita esta. Bueno. En este caso sería encontrar la media aritmética, es hacer, vamos a copiar, esto podemos hacerlo en Excel rápidamente. ¿Sí? La media aritmética va a ser la sumatoria del producto entre cada valor de la variable y su frecuencia. ¿Sí? Sería el número de materias por el número de valores. ¿Sí? Esto, todo, y voy a hacer la sumatoria. Y es esto dividido n, ¿sí?, que sería 73 dividido, en este caso la distribución era de 35, ¿cierto? 35 alumnos. Es decir, que en promedio se llevan 1,8 materias. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos estos valores, ¿sí?, media aritmética 1,8. No redondeamos ni nada, 1,8. Así como nos da el valor. Fíjense que una de las características de la media aritmética es que puede no tener sentido para la variable. ¿Sí? O sea, nos quedan 10 minutos. O sea que, en este caso, ningún estudiante puede llevarse 1,8 materias. ¿Sí? Por eso decimos que no tiene sentido. El segundo punto dice, calcule la mediana y la moda de la distribución. Para la mediana, ¿sí?, vamos a necesitar la columna de frecuencias acumuladas, ¿sí?, que va a ser 10, 18, 18 más 6 sería 24, 24 más 5 sería 29, 29 más 3 sería 32, 32 más 2, 34, 34 más 1, 35.
¿sí? La mediana, en este caso, lo único que tengo que hacer es encontrar el orden de la mediana, ¿sí? Que es n sobre 2, sería 35 dividido 2, ¿sí? Sería 35 dividido 2, que me da 17,5. Tengo que ubicar eso en la columna de frecuencias acumuladas. El 17,5 está acá, ¿sí? Hasta acá hay 10, el 17,5 está acá. Por lo tanto, la mediana es 1, ¿sí? O sea, si yo acomodo todas estas, sería todos los que tienen 0 materias, todos los que tienen 1, todos los que tienen 2, el 1 va a ser el valor que esté a la mitad, ¿sí? La moda es muy sencillo, el intervalo, en este caso el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, la moda es 0, o sea, la mayoría de los alumnos no se llevó ninguna materia, ¿sí? No sé dónde fue eso. Y era eso nomás, ¿sí? Número de medio materia, la mediana y la moda de la distribución. Y por último, pide que en otro grupo el número medio de materias desaprobadas fue 3, con una desviación típica de 2,4. Compare la dispersión en ambos grupos. Esto es lo mismo que el primer punto allá que habíamos usado. Era acá, que habíamos usado el coeficiente de variación, ¿sí? Solo que acá no es que tengo que buscar un desvío estándar para que sean iguales, sino que tengo que ver cuánto da en esta distribución